Recordarán que en el último episodio de La Furia estuvimos revisando un podcast donde la modelo Emily Ratatata y su compañera, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, hablaban en defensa de Amber Heard en su podcast. Decían básicamente que bueno, que después de todo lo que había pasado, y ojo, que esto no era un podcast de antes del juicio, no, era de después. Después del juicio todavía hay gente que tiene la falta de vergüenza de seguir defendiendo a Amber Heard. Yo no sé cómo, pero es en este caso concreto, en lo que vimos el martes acá en La Furia, por lo menos eran dos actrices aleatorias, bueno, no, una modelo y una X aleatoria, famosa, pero aleatoria. En este caso nos encontramos con algo que podría ser mucho más grave. Por suerte es una pelotudez, pero podría ser mucho más grave. Y es que agrupaciones feministas de todo el mundo se han unido para hacer una carta en defensa de Amber Heard. Reciente, no de antes del juicio, de ahora. Como les digo, se hizo una carta, una página web entera dedicada a hacer, ¡ay, Dios! Es que es un montón. Una web entera dedicada a un párrafo así, que se supone que es una carta abierta en defensa de Amber Heard, donde se unieron todas las organizaciones feministas habidas y por haber. Vamos a pasar a leer el comunicado. Y yo quiero que recordemos un poco todo lo que estuvimos viendo durante el juicio, todo lo que se vio en el juicio de Johnny contra Amber, donde Johnny terminó ganando y Amber terminó perdiendo, Johnny teniendo que pagarle a Amber 2 millones y Amber teniendo que pagarle a Johnny 10.350.000 dólares. Una puta barbaridad. Amber todavía no pagó esto, sí se presentó un recurso de apelación, no pagó un solo duro y ahora está viviendo en un pueblo de España. Sí, no sé dónde, no me acuerdo ahora dónde exactamente, pero está viviendo en un pueblo de España. ¿Qué pasa? Recordemos pequeñas cosas que las estuvimos comentando el otro día. Amber le cortó el dedo a Johnny, interfirió en su recuperación de las drogas. Se inventó una historia de que Johnny le había metido una botella en la vagina, que la había violado con una botella, que la había arrastrado por el suelo, etcétera, cosa que jamás se probó, de hecho se comprobó. La propia asistente de Amber declaró en el juicio diciendo que esa historia se la había robado a ella, que realmente quien había sufrido un abuso con una botella había sido ella y que Amber Heard se apropió de su historia. Se encontraron contradicciones en todas sus declaraciones. Se contradijo no solo con la versión de Johnny y las evidencias que presentaba Johnny, se contradijo con su propia evidencia, con la evidencia que su defensa presentó en su favor, y se contradijo con sus propios testigos, incluida su hermana. Creo que es mucho para recordar. Creo que todos podemos llegar a encontrar ahora, si nos ponemos a buscar recopilatorios de toda la evidencia que hubo en contra de Amber Heard y a favor de Johnny, y aún con todo lo que hemos visto, que no da lugar a las dudas de que Amber era la abusadora de esa relación y que acusó falsamente a Johnny Depp para mermar su carrera. Uno de los datos interesantes que podemos recordar fue como Amber se presentó en un juzgado habiéndole avisado a periodistas previamente de que iba a estar en ese lugar, presentándose con moratones falsos. De hecho, hubo una polémica que no me voy a poner a explicar ahora porque sería muy largo, donde ¿se acuerdan que la defensa de Amber había presentado un kit de maquillaje de 3 colores, que son colores cromáticos para tapar o generar heridas? Y ella decía que esa paleta cromática la había utilizado Amber durante todo ese tiempo para ocultar los golpes, salvo en el momento en el que fue al juzgado avisándole a periodistas, que se apareció con un montón de moratones en la cara a propósito y puso la cara del lado de los periodistas para que le pudieran agarrar bien ese segundo. Recordemos que esto lo tratamos en directo y también hay un extracto en el canal secundario, o sea, este canal para la gente que luego esté viendo este extracto por separado, donde lo comentamos. Se descubrió que la paleta esa había salido bastante después de cuando presuntamente Amber la había utilizado. La paleta a la que probablemente se está refiriendo Amber es otra que ya mostramos en un directo, muy parecida, que literalmente está hecha para generar moretones falsos. Y es muy parecida, solo que tiene colores diferentes, por supuesto. La evidencia es abrumadora. No hay manera de que alguien que haya visto el juicio y todo lo que ha pasado de por medio
quiera desde la buena voluntad seguir defendiendo a Amber Heard creyéndose que es una víctima. Cualquier persona que se atreve ahora a defender a Amber Heard tiene dos posibilidades. O que está completamente desinformada de todo el proceso judicial y no se ha visto una sola evidencia, tampoco tiene ningún interés en hacerlo, es decir, habla desde la pura ignorancia. O dos, la maldad. Personas que, sabiendo que Amber Heard fue una agresora contra Johnny Depp, sabiendo que Amber Heard lo acusó falsamente de cosas que Johnny jamás cometió, aún así deciden defenderla. Y en una de estas dos opciones necesariamente tienen que entrar todas las agrupaciones feministas que se dedicaron en este comunicado, en esta carta abierta, a defender a Amber. Y procedamos. Esta es la web. Si se fijan, o sea, no están pudiendo ver porque el enlace no aparece, es amberopenletter.com. Es una página web entera hecha para esto. Y el comunicado es esto. Yo pensé que esto era una introducción, que acá le íbamos a dar un leer más y nos iba a aparecer una carta como Dios manda, algún ejemplo, alguna evidencia, algún algo. Y no hay nada de todo eso. Vamos a leer primero, que además podemos firmar la carta acá si queremos. Por supuesto no la vamos a firmar, pero se puede firmar la carta si queremos, que dice lo siguiente. Una carta abierta en apoyo a Amber Heard. Hace 5 meses, el veredicto en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard preocupó profundamente a muchos profesionales en los campos de violencia sexual y de pareja. Como muchos, incluidos A.O. Scott para New York Times, han señalado la difamación de la señora Heard y el continuo acoso en línea y de quienes la han expresado su apoyo, no han tenido precedentes tanto en virulencia como en escala. Gran parte de este acoso fue alimentado por la desinformación, la misoginia, la bifobia y un entorno monetizado en las redes sociales donde se burlaban de las denuncias de violencia doméstica y agresión sexual de una mujer para entretener. No nos reíamos de las mentiras de la mujer para entretener y para informar. O sea, no es nuestra culpa, es culpa de Amber. Como decía el otro día el hippie, ya de por sí es bastante cuestionable mentir en un juicio, pero si vas a mentir en un juicio que se va a transmitir de forma pública en todo el mundo y sos una actriz famosa que su carrera pende de un hilo en base a lo que declare, yo creo que se podrían haber esforzado un poquito más, mínimamente, en que los testimonios de los testigos de Amber coincidan con el de Amber. No sé, sugiero. Nadie se estaba burlando de una denuncia de violencia doméstica. De hecho, nadie se burla de una denuncia de violencia doméstica salvo que sea un hombre quien la ejecute. Salvo que sea un hombre el que denuncie violencia doméstica. Todo el mundo, de hecho sucedió exactamente lo opuesto. Todo el mundo, antes de que empezara el juicio, se posicionaba sin un pelín de miramiento en favor de Amber. O sea, esta carta está intentando, de alguna manera, establecer la posverdad de lo que se supone que sucedió en el juicio, cosa de que a lo mejor, no sé, de acá 2 años, la gente se haya más o menos olvidado, todo ese un cúmulo nublado de información inconexa, y que la gente lea esto y diga, es que pasó esto. Claro, no pasó esto, recordémoslo, ¿sí? Los mismos, me encanta esto, los mismos tropos de desinformación y culpabilización de víctimas ahora se están utilizando contra otros que han alegado abuso. No sé de qué habla. En nuestra opinión, el veredicto de Depp versus Heard y el discurso continuo en torno a él indican un malentendido fundamental sobre la violencia sexual y de pareja y cómo los sobrevivientes responden a ella. Las consecuencias las consecuencias dañinas de la difusión de esta desinformación son incalculables. ¿Desinformación es esta carta? O sea, nadie se ha inventado la información del juicio. La gente agarraba el juicio y lo retransmitía en directo y lo iba comentando mientras lo veía. O sea, responsabilizar a Amber. Haberse defendido mejor, haber mentido mejor. O sea, sos actriz. Se te presupone talento para mentir y no pudiste hacerlo. Tenemos graves preocupaciones sobre el creciente uso indebido de las demandas por difamación para amenazar y silenciar a las sobrevivientes. Discúlpame,
Pero acá no podemos saber quién es sobreviviente o no, porque no hay una puta condena de maltrato contra nadie. ¡Contra nadie! Lo único que hemos visto es un proceso judicial, hemos visto un juicio por difamación de uno sobre el otro. Lo único que hizo Amber para defender su postura es hacer un artículo de mierda por el cual terminó denunciada. Un artículo en el cual señalaba a Johnny Depp como un maltratador sin aportar una sola evidencia en el proceso más que un relato. Y cuando llegó el momento de presentar esas evidencias, toda la evidencia iba en contra del relato de Amber. Toda. Entonces, ¿hasta qué punto podemos estar hablando de un uso indebido de las demandas por difamación? Si toda la evidencia apunta a lo contrario, si toda la evidencia apunta a que fue Johnny el agredido por Amber y no a la inversa, entonces este es un uso más que debido de una demanda por difamación. De hecho, esta carta es una prueba más de cómo la difamación contra Johnny Depp sigue a día de hoy todavía. Esta carta es una prueba más de que habiendo habido un juicio en el cual Amber se contradijo patológicamente con sus propias evidencias y testigos, mientras que Johnny pudo demostrar tajantemente todas y cada una de las circunstancias que relataba, aún así, con toda la evidencia en su favor, Johnny sigue siendo señalado por algunos grupos y sectores como el maltratador y ella como la víctima. Ese es el problema de la difamación. Porque ni un juicio entero que duró, ¿cuánto duró? Como un mes, más o menos, un poco más. Como un juicio entero que duró más de un mes, donde se presentaron infinidad de evidencias de partes médicos, de testigos en favor de Johnny, de conversaciones, de grabaciones. Hay 84 audios presentados por Johnny en favor de él. Ni con todo eso, un acusado falsamente logra sacarse de la espalda la carga que supone que una mujer como Amber Heard un día haya decidido escribir un artículo. Condenamos la vergüenza pública de Amber Heard y nos unimos en su apoyo. Apoyamos la capacidad de todos para denunciar la violencia sexual y de pareja sin acoso ni intimidación. Convengamos que esta gente considera de base que iniciar una demanda por difamación contra vos, luego de que se haya escrito un artículo poniéndote de puto maltratador para arriba, sin una sola evidencia de por medio, es acoso e intimidación. Disculpadme, pero la justicia funciona un poquito así. Si vos acusás de un delito tan grave a una persona, tenés que ser capaz de respaldar lo que estás diciendo. Porque si no, tiene una tipificación legal eso. Se llama difamación. Exactamente lo mismo por lo que demandaron a Amber. Toda esta carta abierta es un despropósito. Y te digo una cosa, para que estos 4 párrafos, que el último son 2 líneas, puedan constituir la mejor defensa posible que todas estas organizaciones pudieran hacer en favor de Amber, te digo que da mucha información, ¿eh? O sea, si esto es lo mejor que estos pudieron hacer por Amber, mal vamos. Este alegato penoso fue firmado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40, 41, 42, 43. Hay 2 de estos 43 que me parecen especialmente curiosos, ¿eh? Ojo, que no sé a qué se dedican. Los acabo de conocer viendo los logos. Pero acá tenemos a uno que es de Mary Sue. ¿Sabe lo que es un personaje Mary Sue? ¿No? Bueno, un personaje Mary Sue, yo no soy la persona más indicada para explicarlo, pero voy a explicarlo como buenamente puedo. Son estos personajes femeninos que se los nota metidos con calzador, los cuales nacen perfectos. O sea, tienen unos poderes o unas capacidades que no se explican en ningún momento de la trama ni se construyen. Están ahí para ser perfectos, digamos. Un ejemplo de Mary Sue que se pone muy habitualmente es la Capitana Marvel, por ejemplo. Me encanta que una agrupación que se llama The Mary Sue haya firmado esto. Y después tenemos esta otra, no llego a leer el subtitular, que se llama Custody Peace. O sea, custodia, paz, custodia.
No sé si esto tiene que ver con procesos de divorcio, con custodias compartidas, con litigios de custodias, etcétera, pero suena parecido, por lo menos. Y ojito, porque acá tenemos otro montón de organizaciones de Feminist Litigation Firm, esta es una firma de abogados, Democratic Activists for Women Now, Equal Rights Advocates, Equality Now, Esperanza United, que antes se llamaba Casa de Esperanza National Latino Network, Every Voice Coalition, Fearless, Hudson Valley Inc., Female Filmmaker Fuse, Feminist Majority Foundation, Future Without Violence, C.A. Goldberg PLLC, Victims' Rights Law Firm, Hope's Door, Know Your EX, Lift, Living in Freedom Together was Certain, Mrs. Magazine, ojo, ojo que esta es muy importante. The National Organization for Women, que además lo pusieron 2 veces. ¿Ustedes saben lo que es la National Organization for Women? Es la asociación feminista más famosa de Estados Unidos históricamente. De hecho, en esta organización colaboraba Warren Farrell en sus primeros años. Si no saben quién es Warren Farrell, se los cuento muy rápidamente. Warren Farrell es uno de los principales referentes del activismo masculinista, del activismo por los derechos de los hombres, que él fue un feminista de toda la vida y se terminó desligando del feminismo y por tanto de la National Organization for Women, de la cual era uno de los principales directores, justamente porque cuando él propuso la National Organization for Women, decir tipo, che, a mí me encanta eso de conseguir la igualdad, pero me acabo de dar cuenta de que nos está faltando esta mitad, o sea, las problemáticas de género de los hombres. ¿Creen que podemos llegar a introducirlo en nuestras políticas? Y le dijeron, no. Entonces él dijo, ok, me voy. Bueno, y ahora esa misma asociación está apoyando a Amber Heard. Curioso, ¿no? Porque en un momento a Warren Farrell le dijeron, no, mirá, no nos vamos a interesar en los problemas de los hombres, y ahora están demostrando lo que no se interesan en los problemas de los hombres. Porque las mismas situaciones de maltrato que ha vivido Johnny Depp, si las hubiera vivido Amber, se estarían posicionando con Amber también. O sea, acá la cuestión es siempre posicionarse con la mujer, da igual que sea una agresora. Y luego hay gente individual, gente, acá, bueno, tenemos a René, a Esohe, a Cheryl, a Aisha, a Sara, a Kate, a Adrián, a Nicole, a otra Nicole, a Panagiotta, a Amy, a Antoniette, a Ana, a Lindsay, a Stephanie, a Susan, a Ann, a Laura, a Cari, a Twist, a Rachel, a Nancy, a Cali, a Lauren. De esto yo me enteré a través de un tweet que publicó una organización de gente acusada falsamente, la FASO, que en Argentina suena muy gracioso que una asociación se llame FASO, ¿no? Sobre todo mayúscula y FASO, pero sí se llama FASO, que es False Allegation. Y acá dicen, grupos feministas han publicado una carta en apoyo de Amber Heard, quien fue declarada por un jurado estadounidense como la abusadora en su caso contra Johnny Depp. Este grupo, o sea, el FASO, apoya a quienes afirman que fueron acusados falsamente. ¿Qué es lo que afirma esta carta respecto de Heard? Pensamientos. Y chicos, las respuestas que les dieron son maravillosas. Tengo guardadas un par, vamos a ir a mi guardado. Bueno, acá abajo puso otro tweet que dice... La carta dice que el veredicto y la respuesta en línea a Heard indican un malentendido fundamental sobre la violencia sexual y de pareja y cómo responden los sobrevivientes. Más de 100 expertos ignorando los hallazgos legales. Es que esos 100 expertos son expertos en no mirarse los juicios. Ojito porque hay respuestas que son maravillosas, ¿eh? Tenemos esta que dice... Pude ver lo mismo que he visto en otros que mienten y manipulan para salirse con la suya. No había señales de que él tuviera poder sobre ella, y ella era claramente la abusadora y disfrutó del poder de degradarlo después de que él dejó la relación. Esos expertos no podrían haberlo visto todo. Después tenemos otras, que como esta, que dice, si sos una mujer podés acusar falsamente con impunidad. Te ayudan a denunciar falsamente con impunidad. Estas organizaciones continúan defendiéndola, demuestra que el efecto persistente de las falsas acusaciones, mucho después de que se resuelvan. Y este párrafo para mí es el fundamental. Porque es exactamente lo que se está demostrando acá. Que incluso Johnny, con toda la evidencia en su favor, y Amber, habiendo tirado por la borda las pocas posibilidades que tenía de hacer un relato que fuera obviamente falso, pero que tuviera coherencia consigo mismo, aun cuando está a disposición de todo el planeta, traducido a prácticamente todos los idiomas,
aún hay gente que se dedica a defender a Amber Heard y a tratar a Johnny de maltratador. ¿Por qué? Porque los efectos de una falsa acusación, los efectos de una denuncia falsa, persisten incluso cuando se ha demostrado que esa denuncia era en efecto falsa.